por un lado quería motivarlos con el grupo, ¿tá? Pero al mismo tiempo también lo primero que quería hacer era que termináramos con el tema de, me dice que podía afectar el audio, no sé si a mí, no sé si mi computadora, no tengo idea. Bueno, eh, por un lado quería que motivarlos para que empecemos con el tema de grupo, que en verdad vamos a usar lo mismo que yo ya usé, y es que yo ya di la primera parte de este tema, ya la di con turismo, y con turismo hice mucho hincapié en conceptos que a ellos les convienen, que son los conceptos descriptivos de los grupos, porque ellos no van a trabajar mucho en el grupo como herramienta, pero sí tienen que poder describir un grupo cuando lo mandan a un tour o cuando se lo dan a un coordinador de grupo o algo por el estilo. Entonces, yo empecé con esa parte con ellos. Así que para ustedes esa parte no es tan importante y sí, por ejemplo, podría ser mucho más importante todos los conceptos que tuvieran que ver con dinámica del grupo, que sería con el funcionamiento de los grupos, ¿no? Cómo se mueven los grupos. Pero bueno, también quería, antes de entrarnos y meternos en este tema de alguna manera, quería también hacer una cosa que es lo siguiente. Quería terminar con el tema de discurso. Y de alguna manera, hoy yo también arranqué la clase, eh, como si no hubiese pasado nada esta semana, porque en verdad en la clase pasada yo por lo menos no me acuerdo, pero me parece que no tenía la menor noticia de lo que después pasó, que llevó a que se armara un gran debate en el grupo de WhatsApp y que yo decidiera medio como prohibir que se vuelva a hablar del tema, pero verdad me parece que era bueno prohibirlo para el grupo de WhatsApp. Sí me gustaría cerrarlo, y por qué digo que es continuando con el tema de discurso. Porque yo la pregunta que les haría a ustedes sería la siguiente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo un problema con el discurso machista, feminista? ¿O hubo un problema con el discurso o lo que yo estuve contando del discurso psicoanalítico? Porque una de las cosas que a mí me generó duda lo que pasó es, ¿por qué sucede ahora? Siendo que hace hace 6 semanas, 5 semanas que lo dimos, 6 semanas que lo dimos, el tema. ¿Eh? Entonces, ¿por qué hubo esa reacción por lo menos 5 semanas más tarde? Y bueno, yo me quedé con la duda, lo estuve pensando mucho, y al mismo tiempo también pensé que más que con el tema del discurso feminista machista, me parece que tiene que ver con las críticas que yo hice del discurso psicoanalítico en la facultad. Y además porque he visto muchos rasgos en estos días y muchas discusiones que se dieron en Facebook, en el diario, etcétera, donde se terminó metiendo muchas cosas de problemas de la facultad, ¿no? De que hay maltrato en la facultad y no se dice mucho, que hubo denuncias concretas. Hay denuncias que prosperan contra algunos profesores, pero no contra otros, aunque por ahí las denuncias de esos otros pueden ser más graves que de los primeros profesores. Entonces, bueno, todo eso me llegó. No puedo decir que me haya lastimado porque al revés, me encontré con que me pude conectar con muchas personas que hacía tiempo que no hablaba y a partir de todo esto me llamaron o me mandaron mensajes o quisieron saber de mí. Y, y justamente muchas personas de la Facultad de Ciencia de Educación que pasan desapercibidas hoy en día por la carrera de psicología, porque yo inicialmente fui profesor de Ciencia de Educación, no había carrera de psicología. Entonces yo empecé dando clases en la carrera de Ciencia de Educación. Por eso me quedé con la materia de Psicología Social, porque esta materia existió en las dos, siempre existió en la facultad. Bueno, pero vamos a dejarlo, no me gusta que lo explayemos demasiado, pero se los dejo como intriga, ¿no? ¿Por qué?
también sí me parece bueno tranquilizarlos porque algunos compañeros se quedaban preocupados, como decía, y si lo echan a usted, eh, ¿qué hacemos con la materia? Nos quedamos sin materia. Bueno, en primera instancia yo les puedo comentar, sí, que yo ya hablé, yo hablé con Neuquén porque no se puede hablar con Chipoleti en el sentido que no hay nadie que vaya presencialmente al Chipoleti. Entonces yo hablé con el secretario general de Neuquén y me dijo que no había ninguna denuncia, o por lo menos que a ellos no le había llegado nada, y que bueno, que Chipoleti lo único que puede hacer si la toma es elevarla, no la puede tratar. Así que creen que no había ninguna denuncia. Bueno, también me dijeron que se habían enterado por el diario de lo que había pasado, y a raíz de eso se habían informado por la duda que se tenían que actuar, y que ellos no veían en la clase ninguna cosa que pudiera ser sancionable académicamente. ¿eh? Bueno, los tranquilizo con eso y pasamos a la cuestión de grupo. ¿Están todavía escuchando? Se me fueron todos. Sí, profe. ¿Eh? Acá estamos escuchando. No, pero también les cuento que tengo un problema que no tenía antes, que es que tengo un pequeño caloventor porque mi casita rodante hoy estaba fría y hace un cierto ruido, entonces los escucho menos que habitualmente. Siempre escucho poco, pero ahora menos. Pero no importa, te alcancé a escuchar que sí, que se escucha. Bueno, arrancamos con grupo. Carolina, ¿vos dijiste el otro día que trabajabas en el juzgado? Sí, en realidad yo trabajo en el Poder Judicial en una oficina y a la tarde hago horas extras en el juzgado, pero ahora no estoy trabajando, bueno, por esto de la pandemia y porque soy diabética. Y además lo más probable es que si empezás a trabajar en una de esas sea virtualmente primero, a distancia o no. Sí, en realidad mi trabajo principal no se puede hacer a distancia porque yo trabajo en la calle. Entonces por eso está complicada mi vuelta, porque como soy diabética, bueno, se complica. ¿Sos notificadora? Exactamente, profesor. Muy bien. Tengo mi vecina que se jubiló de notificador en el Bolsón. Así que conozco el trabajo. Que es difícil porque tenés que saber tratar al público, podemos decir, ¿no? Exactamente. Es un trabajo lindo, pero es complicado porque, bueno, uno va al domicilio de todas las personas y nunca sabe con qué se va a encontrar. No, o sea, bueno, sí, es complejo trabajar en atención al público y especialmente es más difícil cuando uno tiene que ir a la casa de ellos. Es más difícil todavía. Bueno, no, pero me acordaba de eso. No, y también te cuento, Carolina, que yo tengo mi hija que trabaja en el Poder Judicial también, pero ella está en la escuela de capacitación del juzgado. Pero bueno. ¿En Río Negro o en Neuquén? No, porque es en Río Negro. ¿Vos de dónde sos? ¿De Neuquén? De Roca, por eso, yo trabajo en Río Negro. De Río Negro, por eso, sí, de Río Negro. No, ella entró en Chipoleti en su momento. Mira. Porque cuando ella se presentó al examen de Río Negro, pues se presentó para Chipoleti, para Catriel y para, no sé, de otro lado más, hubo 700 interesados. Y en cambio en Neuquén había habido un examen y había habido 3.000 y pico. Así que no se animó a presentarse en Neuquén. Pero bueno, después sí le fue bien en Chipoleti. Pero ella está estudiando Derecho, le va a servir estar ahí. Bueno, ¿vamos a los grupos? Les comento que con la palabra grupo, la estoy viendo a Victoria. ¿Volviste a prender la cámara, Victoria? Muy bien. A mí me gusta ver alguna cara, aunque sea, aunque las fotos me sirven, como las dos fotos que veo ahora. Grupos. Igual que con comunicación, la palabra grupo tiene la desventaja que la usamos mucho en la lengua común. Voy a hacer como un muy pequeño resumen de lo que les di a turismo, por si no lo pueden llegar a ver, pero quiero que avancemos un poco más.
Y entonces, de alguna manera, nosotros usamos la palabra. Y lo mismo vamos a tratar de precisarla como concepto. No es una palabra tan amplia como la palabra comunicación. Se puede usar en matemática, por ejemplo, pero no es el uso que nosotros nos acordamos, por lo menos. Y en cambio sí, comunicación se puede usar en varias ciencias. Pero nosotros también tenemos un problema ya como concepto, que puede haber un concepto en el cual usamos en una forma muy amplia y puede haber un concepto que es más restringido y al cual es el que más nos va a ser una herramienta a nosotros. O sea, porque el grupo es todo conjunto de personas, al pelo. Pero, por ejemplo, en la ilustración que tenemos en la filmina acá abajo a la izquierda, ¿ese es un grupo? Yo soy preguntador. Bueno, supongo que me han dicho que sí. Sí. Pero bueno, no es la forma que ustedes cierran los ojos y se imaginarían. O sea, ¿por qué ese también es un grupo? Porque la palabra grupo quiere decir unidad de miembros. Este sería un grupo especial, porque sería o una muchedumbre o una multitud. Sería un grupo demasiado grande. Después vamos a ver la diferencia que hay entre uno y otro. O sea que todo conjunto de personas es un grupo. Hay una acepción amplia y una acepción restringida del sinónimo de conjuntos humanos en general y sinónimo de... pero nosotros cuando pensamos un grupo no pensamos en todo, sino que pensamos más o menos un conjunto de personas entre 8 y 15 personas que están interactuando. Eso es lo que pensamos. George Simmels, que les cuento que cuando yo concursé hace muchos años ya, fue el tema que me salió en mi concurso. Cuando se sorteó el tema, se sorteaba el tema y yo tenía 72 horas para preparar mi oposición, que era dar una clase adelante de un jurado y de todo el público que quisiera ir a verlo. Y resulta que cuando se sorteó el tema yo no tenía la menor idea de quién era Simmels. Bueno, así que la sufrí bastante. Y además no era solamente que no sabía quién era, en la zona no había bibliografía sobre Simmels. Y tuve que hacerme una idea de quién era Simmels buscando las notas al pie de página de un libro de Robert Merton. Y ahí más o menos pude saber que, por suerte, Merton hacía citas largas, así que pude saber bastante de Simmels. Una cosa, veo que se acaba de paralizar Facebook. ¿Hay alguien o alguno se ha fijado si están protestando? ¿Qué pasa? No sé qué pasó. Bueno. Porque no dice que se haya cortado, eso es lo que no entiendo. En el grupo no dijeron nada, así que... ¿Cómo? En el grupo no dijeron nada. Bueno, seguimos entonces. Porque la verdad que no dice que se haya cortado. Lo que pasa es que yo no me veo en la cámara, pero bueno. Bueno, entonces Simmels decía, fue uno de los autores que aprendí gracias a esta situación traumática de estar en el examen, que es uno de los primeros autores que va a decir que para que haya un grupo, los otros miembros tienen que ser visibles. Hablaba de la visibilidad de los otros miembros. O sea, no puede tener un tamaño que los otros no sean visibles. Por ejemplo, acordemos una cosa, esa multitud que vimos nosotros, ¿alcanzarían a ser visibles los grupos, las personas unas con otras? Medio difícil, ¿no? Ahora, en una clase de 60 personas, no nos acordamos de todo, pero tenemos una representación de la mayoría. Entonces, ¿cuál es el tamaño de los grupos? Sería una de las preguntas. Y John Rivera, la visibilidad de Simmels le va a llamar mutua representación interna y va a decir que los grupos se conforman
cuando tienen dos organizadores, la mutua representación interna y la constelación, necesidad, objetivos, tareas. Bueno, Sartre, ¿lo ubican a Sartre? ¿O ustedes son muy jóvenes? En mi etapa, cuando yo era adolescente estaba medio de moda Sartre. Y al mismo tiempo tenía una esposa que era psicóloga. No, sí creo que, no sé si Simone de Beauvoir, ahí tengo dudas, si era psicóloga o filósofa, la verdad que no sé. Pero yo, por ejemplo, en turismo uso una ficha de Simone de Beauvoir sobre vejez. Pero no me acuerdo ahora en este momento cómo es, como si me parece que era psicóloga. Pero Sartre, no, este no fue un aporte de Simone de Beauvoir, sino de Sartre, decía que los conjuntos humanos o estaban organizados desde adentro o desde afuera. ¿Cuál sería la organización desde afuera? Una cola de colectivo. ¿Quién la organiza? La municipalidad poniendo un cartel, esta es la parada del 15. Entonces quiere decir que las personas que están ahí, que son un conjunto de personas, como dijimos hoy, pero son un grupo, y entonces uno podría decir, no es un grupo en sentido estricto, porque esas personas hasta tienen la misma tarea u objetivo, pero no tienen una tarea u objetivo en común. Y además no les importa quién es el otro en esa espera. Y Sartre le llamaba a esto la serie. Bueno, yo estoy avanzando más o menos rápido porque quiero llegar a la parte más de dinámica del grupo. Y ya más o menos sin querer, siempre la clase se me hace ultra corta porque me dicen que no tiene que ser demasiado extensa. Bueno, también yo digo una cosa, que grupo es una palabra nueva en la historia. Entonces, si hay una palabra que es nueva, es porque ahí está representando un fenómeno que es nuevo en la historia. Entonces la cuestión está, ¿siempre hubo grupos? Y entonces ahí uno podría decir, siempre hubo conjuntos humanos, pero no necesariamente grupos. Pero ¿cómo? Si, por ejemplo, ¿qué eran las tribus? Y las tribus eran clanes. ¿Y por qué no es un grupo? Porque ese clan, que es de 150 o 200 personas, conviven toda la vida. La interacción es siempre, es como una gran familia, pero son, y en todo caso, inclusive por ahí solamente tienen relación con 2 o 3 clanes más de alrededor, pero no tienen, no conocen gente nueva. Entonces, esto de la palabra grupo va a ser una palabra que va a surgir desde la pintura, desde el arte. Y va a surgir en el medioevo, en el Renacimiento, hablando de las obras que representaban un conjunto de personas en interacción. A eso le cambiaron el nombre a esas pinturas y le pusieron gruppo, que es de donde sale el término. Pero como antes no había ninguna pintura que tuviera conjuntos de personas, sí había, pero las personas esas no interactuaban. Perdonen la calidad de la imagen, no sé cuánto la habré agrandado, pero este es, por ejemplo, un grupo, un conjunto de personas en interacción, aparentemente como en una asamblea. Y en cambio este conjunto de personas, fíjense que están todas estáticas, no están interactuando. No están mirando la foto, porque no sé por qué, pero si no estarían todos mirando para el frente. Hay muchas pinturas del medioevo que hay más de una persona, pero todas miran para el frente. Por ejemplo, Da Vinci, que fue uno de los autores que pueden haber participado de este movimiento, se dedicó a estudiar en anatomía para poder conocer muy bien los músculos que daban la expresividad en la interacción y poder reflejar bien la interacción en sus pinturas. ¿Qué pasaba en este movimiento, en este momento histórico?
es el momento en que nacen las ciudades. ¿Y qué es lo que permiten las ciudades? Que alrededor de los castillos feudales se formen ciudades y ahí haya encuentros de desconocidos, porque por ahí los artesanos migraban de una comunidad al otro y había entonces encuentros entre desconocidos. Y entonces en esas circunstancias de encuentro con desconocidos empezaron a surgir los grupos humanos y también se dio otras cosas, que como también estaba en un momento de desarrollo de las fuerzas productivas, diría Marx, para describir las circunstancias, diría, porque los talleres fueron el antecesor de la fábrica de alguna manera, y resulta que la fábrica requería más conocimiento que la artesanía. Entonces empieza a generarse una educación, empieza a haber, primero hubo universidades y recién después vinieron los colegios y mucho más tarde las escuelas. ¿Tá? Bueno, se lo estoy haciendo recontra resumido, pero lo que permitía en estos lugares era la interacción entre desconocidos. O sea que parece que los grupos requerimos, es una de sus condiciones, que sea una interacción entre desconocidos. Entonces acá podríamos hacer una pregunta que después la vamos a seguir trabajando. ¿Y la familia es un grupo? Dale, Victoria, que te tengo ahí, te estoy mirando. Y además debe estar cerca tu mamá, quiero ver si te animás a decir algo. Mi mamá, para mí sí es un grupo. ¿Por qué? A ver. Y porque no se tratan también los grupos en las familias, en los grupos, en las fotocopias habla sobre eso, los grupos familiares. Bueno, No sé por qué, pero bueno, tiene varios integrantes, hay mutuo reconocimiento, todos cumplen un rol. al pelo. Pero bueno, vamos a acordar una cosa. Dos cosas. Es un conjunto humano. Como conjunto humano es un grupo. Como también podríamos decir, la facultad es un grupo, sí, como conjunto humano es un grupo. Ahora es un grupo en sentido estricto, no. También te voy a decir, te voy a dar la razón de lo siguiente. Si lees a Pichón River casi lo maneja como sinónimo, familia y grupo. Pichón River es casi como un sinónimo, familia y grupo. Yo por ahí adhiero más a otra postura que podría ser la de Fernando Ulloa, en el cual dice la familia no es un grupo. ¿Y por qué la familia no es un grupo? Porque en la familia no es un encuentro de entre desconocidos, por un lado podría decir yo por todo lo que vine hablando. Pero además, en la familia no se eligen los integrantes. Los únicos que se eligen en la familia es la pareja constitutiva. Después todo lo demás le tocó ser de ese conjunto humano. ¿Es correcto? Y además es mucho, a raíz de todo esto es también más difícil salirse. Es como la mafia, no te deja salir la familia. Te podés alejar un poco, pero tenés que volver de vez en cuando. Bueno, pero familia vamos a volver en un momento, así que no nos preocupamos mucho de explicarlo demasiado, ¿no? Estamos diciendo que surgieron las escuelas, primero empezaron las universidades. Acá en verdad, todo esto que yo les cuento, o este enfoque histórico, podría parecer que es una invención mía, y no, yo soy un copión, yo siempre aprendo de otros las cosas. En verdad estos conceptos yo los saqué de Vivian-Cie, que yo ya se los mencioné por alguna razón en Cie, no me acuerdo por qué. Pero bueno, pero Ansié es el que hace este relato de alguna manera histórico y en el momento en que se produce la emergencia de la palabra grupo o grupo, que él decía además que tenía dos orígenes etimológicos. Grupo que tenía que ver con esto de los artistas y también era más o menos parecida a la palabra circularidad o círculos. Y acuérdense, por ejemplo, que en estas épocas estaban los famosos caballeros de la mesa redonda, porque son las constituciones de las nacionalidades, de alguna manera. Bueno, no me voy a ir mucho en sociología o historia, vamos a seguir, pero así, de alguna manera, es el que a mí me ilustró y yo uso esto, pero de una forma distinta. Para mí lo fundamental, ¿qué va a decir Ansié? Ansié va a decir,
en el capitalismo se empezó a ensalzar tanto el individuo, se empezó a resaltar e idealizar al individuo sobre la sociedad, que necesitaron crear una palabra para ponerle al entorno del individuo. Porque sí, casi todos coincidimos que solamente desde el capitalismo en adelante nos volvimos más subjetivistas, más individualistas. Por ejemplo, yo les digo, ¿ustedes se imaginarían a ustedes mismos ser una bomba humana o un guerrillero suicida? Como son los orientales. ¿Qué opinan? Esto que ahora sabemos por las culturas islámicas, ya lo sorprendieron a los norteamericanos porque los japoneses eran pilotos suicidas. Usaban su propio avión de bomba, a veces. Pero bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Ustedes se animarían a a emolarse por su nación? Está muy callada, bueno, sigo. No, pero lo que quiere decir que para nosotros es imposible porque tenemos cuestiones culturales absolutamente distintas que las culturas que pueden tomar estas decisiones. Por ejemplo, nosotros diríamos, ay, yo no estoy seguro si hay otra vida, así que no me voy a arriesgar. Y en cambio ellos con mucha seguridad dirían, voy a tener una vida mejor si hago esto por mi cultura y mi patria. Bueno, pero bueno, siempre hubo conjuntos humanos, lo que pasa es que nosotros hablamos de grupo, que es una instancia que apareció después. Y entonces, bueno, acá está lo que yo les decía, que había conceptos que eran descriptivos y conceptos que eran de dinámica, de funcionamiento. Yo me voy a saltear todos los conceptos descriptivos, y voy a llegar hasta acá. ¿Conocen a este señor, al Kurt Lewin? No, profe. Kurt Lewin también es psicólogo, pero no escribió sobre el individuo, siempre escribió sobre los grupos. No sé si decirle psicólogo o psicosociólogo, no sé, pero él no se centró en los individuos, se centró siempre en los grupos, y su teoría tuvo un paradigma, un modelo, como ya hemos visto, que era el campo magnético. Esta influencia de Kurt Lewin hace que, por ejemplo, Blecher hable de campo para entender la conducta. La conducta tiene como marco un campo, ¿correcto? O el campo vendría a ser la situación para Blecher. ¿Tá? Pero bueno, Kurt Lewin trataba de entender los grupos, pero no desde los individuos, sino al revés. En todo caso, trataba de entender a los individuos desde los grupos. Esta es una de las cosas que va a cambiar mucho factiblemente el capitalismo. Yo ya les dije ya en comunicación que el individuo, entre otras cosas que ayuda a pensar que existe, es esta cuestión de que nosotros tenemos una representación virtual tan importante que nos parece que podemos tener un mundo propio adentro. Mis ideas son mías y nadie se le pueden parecer. Bueno, Lewin, ¿qué contribución nos hizo y que pueden tener una validez dinámica, que nos puede servir para ayudar a coordinar un grupo, para saber cómo prever las acciones de un grupo? Y él decía, él creó una fórmula que dice, la energía de mantenimiento, que viene a ser todo lo que gasta en grupo en mantenerse como grupo, tiene que ser igual a la energía de producción para que el grupo subsista y no se muera. Esta era la fórmula. ¿Está? A ver, una cosa.
es difícil. ¿Y cómo vemos la energía de un sentido y en el otro? También esta categoría nos ayuda fácilmente a categorizar los roles dentro de un grupo, porque hay roles que son de mantenimiento y roles que son de producción. O sea, nosotros no vamos, nadie aprende, creo que ustedes ninguno sabe ver energía, ¿no? Pero lo que sí pueden ver en las tareas que hacen los individuos a favor del mantenimiento o de la producción. Pero bueno, lo que era muy taxativo. Si no se mantienen más o menos equilibradas estas fuerzas, los grupos se mueren, se terminan. Ahora, una cosa, ¿cómo podríamos probar si esto realmente es cierto o no? Medio difícil, ¿eh? Sería como los axiomas, que no los podemos ver, salvo podemos ensayar mentalmente. Pero vamos a acordar una cosa, ustedes, si estuviéramos en momentos de no pandemia, capaz que ustedes forman un grupo de estudio. Y formaron un grupo de estudio, y entonces resulta que iban al grupo de estudio, y resulta que uno observaba unos excelentes mates, el otro tenía siempre que iba, llevaba un bizcochuelo, y uno contaba unos chistes fabulosos. Y entonces estaban bárbaros y la pasaban bárbaro. Pero resulta que en determinado momento, cuando llegaban al examen, todos andaban mal, fracasaban, porque se dedicaban mucho a pasarla bien y no estudiaban tanto. Y otro grupo posible sería, voy al grupo, llego medio engripado y ni siquiera me pregunta cómo estoy. Nadie me ofrece una cafeaspirina, nada. Entonces, de alguna manera, ahora sí, se estudia desde que llegamos hasta que nos vamos. Entonces ahí está muy bien la energía de producción, pero nadie te cuida, por ejemplo, de que no la pases tan mal. Y es posible también que a pesar de que te va bien el examen, la próxima vez que tenés que elegir un grupo no elijas el mismo. ¿Está? Bueno, estos roles son los más fáciles de poder distinguir, los roles de mantenimiento y de producción. Podríamos decir que hacer un chiste, cebar mate, decir te sentís bien, todas estas cosas hacen el mantenimiento, ¿no? Y en cambio la producción, ¿qué podría llegar a ser? Y la persona que está siempre con todas las fichas que hace falta, que se encarga de saber que está bien la bibliografía y que los compañeros preguntan, che, pero ¿cuál es? ¿Alguien me puede decir? Puedo repetir una pregunta del WhatsApp. ¿Alguien me puede decir de dónde saco ahora no me sale una ficha de la bola, pero ahora no me acuerdo la ficha, pero es que la tengo que conocer, pero bueno. Bueno, pero el rol es una palabra un poco más amplia. Quiere decir papel, como si fuera papel en el teatro. ¿Y por qué le llamamos rol a esto? Por ejemplo, porque el rol no es necesariamente lo individual, sino más bien es un rol asignado desde el grupo, no es que la persona es así. El que asigna esos roles es el grupo y hay algún individuo que lo tome, como si fuera una obra de teatro que el guión asigna el rol y algún individuo o algún actor lo toma. Por ejemplo, rol social, ser profesor, se espera que yo tenga ciertas conductas y ser alumno, yo espero de mis alumnos que tengan ciertas conductas. Bueno, estamos hablando de los... Ahora, ¿cómo Pichon Rivier no va a usar la palabra energía de mantenimiento y energía de producción? Pero también entiende, él dice que los grupos establecen complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Pero él no va a hablar de energía de mantenimiento, pero él sí le va a poner, va a hablar que los grupos
tienen fuerzas que los reúnen, que los organizan. Y que para ver esas fuerzas uno puede ver cómo interactúan esas fuerzas en el famoso cono invertido. Y entonces él dice, vamos a encontrar las dos fuerzas más grandes son la de pertenencia y la de pertinencia. A Pichón le encanta jugar con las palabras así cuando son muy parecidas y tiene una letra distinta, pero le da un sentido totalmente distinto, porque pertenencia no tiene nada que ver con la palabra pertinencia. Pertenencia tiene que ver con esto que dijimos, mutua representación interna, sentirse parte, saber que uno al comenzar el grupo esté esperando si llega o no llega tal, si se cortó el pelo o no, o si le fue bien el examen o no. Y en cambio, y pertinencia, ¿ubican cuál es la palabra pertinencia? ¿Quién me puede decir qué es ser pertinente? A ver a quién le damos. Como que algo es relevante. ¿Eh? Dale. Como que algo es relevante. Vos sabés que tengo un problema que no te escucho bien del todo, pero me parece que es un problema, como te decía, de ruidos que tengo hoy que no tengo. ¿Quién habló recién? Bueno, no importa. Yo, pero bueno, Carolina. Carolina Carolina, no te vi hablar. Bueno. No, que es algo que como es relevante. Claro, pero en verdad la idea de pertinencia no es tanto por lo relevante. A ver, es una palabra que nosotros no la manejamos bien en la lengua vulgar, en el castellano. Y lamentablemente la hemos aprendido por la negativa, porque a vos en algún momento alguno te decía, no seas impertinente, nene, o no seas impertinente, nena, o por lo menos a mí, que soy de una generación distinta que ustedes, me decían eso. Y, claro, tiene que ver más con algo oportuno, con esto que cuando uno le dice no es el momento oportuno o algo así. Exactamente, ser pertinente quiere decir que tenés una conducta esperable para la situación, que es esperable para la situación. ¿Y qué es lo que Pichón Riviere va a meter en ese grupo de la pertinencia? ¿Qué es lo que se espera de todo grupo más? Lo que más se espera es que realice la tarea. Porque en todo Claro, caso, que se pueda centrar y focalizar en la tarea grupal que tienen. Porque, por ejemplo, cuando los ingenieros se preocuparon por los grupos porque trabajaban en las fábricas, el primer error que cometieron es que creían que no tenía que haber mantenimiento en los grupos, que no tenía que haber motivación. Y ustedes saben que en la psicología laboral, que no sé si saben, pero en un momento dado, la Philip contrató un psicólogos que hicieron los primeros estudios laborales. Entonces resulta de que, ¿qué pasó en esos estudios? Todo el mundo creía que iba a resultar mal, que que no iba a servir, pero resultó que una de las cosas sorprendentes, siendo que todo el protocolo de investigación implicaba que no tenían que cambiar nada de lo que era nada más que para observar, se encontraron que al observar mejoraron la producción. ¿Por qué mejoraron la producción? Porque la gente se sentía que les prestaban atención, que realmente les importaba lo que ellos hicieran. Bueno, medio largo y queda para elaborar el tema. Por ejemplo, bueno, recién ya di este ejemplo, yo vuelvo, la cuestión de... una cosa. A ver, ¿a quién le podemos preguntar? Vamos a preguntarle, a ver. A Natalia le vamos a preguntar, ya que le veo la cara. Natalia, ¿tenés algún grupo, si no estuviéramos en cuarentena, o el año pasado, ¿tenías algún grupo para salir, para entretenerte y pasarla bien? ¡Qué duda, Natalia! ¿Tenés novio que no decía esas cosas? No. ¿Eh?
Sí, sí, nos juntábamos grupo en diferentes casas. O sea, bueno, es una salida, no es boliche, pero es una forma de salir, ¿no? Bueno, ahora Natalia, con ese grupo, si vos en un momento dado tenías ese grupo, bueno, el sábado a la noche que pasamos a buscar a tal y nos vamos a la casa de tal. Y vos pasás y ese fulano te dice, uy, no, hoy estoy mal porque me peleé con mi novia, entonces estoy mal. No, bueno, es probable que si te pasa una vez esto, vos, bueno, está bien, nos quedamos acá y charlamos, o me quedo yo acá y vamos a contar lo que te está pasando todo el día. Pero vas el sábado que viene y te vuelve a decir lo mismo, y ya serías tan contemplativa de quedarte para escucharla. Capaz que no ya, ¿no? Porque en un grupo que la tarea es pasarla bien, no se puede estar haciendo contención o lavando lágrimas. Se hace una vez porque hace falta pertenencia, pero en un grupo de pasarla bien, la tarea no es ayudar a escuchar al otro de alguna manera. Pero esto para que puedan ver que la palabra de la tarea del grupo, o mejor dicho, estas cosas, tienen que ver con el tipo de tarea que tiene el grupo. Y un grupo que su objetivo, su tarea es pasarla bien, tiene estas características. Y una cosa que, hay una frase que dice, hay alguien, un autor que dice, la mayoría de los propósitos secundarios se transforman en contrapropósitos. ¿Qué quiere decir con eso? Porque si yo tengo un grupo que el objetivo es estudiar, y voy y me encuentro que, pero vos sabés que él practica violín, a mí me gusta la guitarra y hay uno que tiene teclado. Qué bárbaro. Y entonces, bueno, vamos a ver si podemos llevar el teclado y el violín a la próxima vez. Reunión. Este propósito secundario del grupo puede llegar a ser un momento que te distraiga de estudiar y sería un contrapropósito. O sea que hay que tratar siempre de ver el equilibrio entre los propósitos primarios y secundarios de los grupos. Bueno, esto es lo que yo les había dicho hoy de Ulloa. Ulloa afirma que la familia no es un grupo. Lo vamos a ver más adelante también esto. No sé por qué está metida esa... Una cosa más. ¿La familia tiene tarea? Para mí sí, quizás no implícita, pero no sé, la de conservar el vínculo, por ejemplo. En verdad yo a propósito le hago esta pregunta porque por ahí lo que tendría que ser más importante es lo que a veces no vemos por razones culturales, pero la principal tarea de la familia es mantener la vida cotidiana. Para que Ana, que la estoy viendo ahora, si bien en épocas de cuarentena es posible que esté descalza Ana, pero no creo porque hace frío, pero para que esté ahí alguien le tiene que lavar, alguien o ella se tiene que lavar la ropa, almorzó y capaz que dentro de un rato cena según las costumbres de la familia, y todo eso es mantenimiento de la vida cotidiana. Y esto está organizado y está hecho por la familia. Y es una tarea que a veces no le damos mucha bolilla de cuánto pesa en la familia. ¿Correcto? Por lo menos ustedes como terapeutas tienen que tenerlo muy en claro porque muchas de las crisis familiares tienen que ver con la mala distribución de estas tareas familiares. Si la mamá no es muy quejosa y todo el mundo le pasa la tarea a ella, y crea toda una cuestión de fractura, seguro que por algún lado va a reaccionar.
Profe, ahí es cuando se crea esto de la patología, el vínculo patológico. En la familia, Sí, cuando lleguemos a familia, vamos a encontrar, vamos a trabajar solamente con dos fichas, que una es una ficha resumen de terapia sistémica que hice yo, y la otra es la de Pichón. Lo que Pichón dice, lo que va a decir Pichón, y en esto, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de lo que hoy decíamos. La ficha que tenemos de Pichón, uno no sabe si Pichón está hablando del grupo o de la familia. Pero en esta ficha que vamos a trabajar se habla de la familia. Y dice que el paciente es emergente de la ansiedad de la familia. ¿Eh? Que no quiere decir que la familia sea la culpable de lo que le pasa al paciente, sino que cuando la familia ha tenido algo que la ha puesto en un alto estado de ansiedad, el paciente se sacrifica y se manda al caldalso para que la familia encuentre una nueva tarea que es cuidarlo a él. Es un poco la idea de Pichón. Entonces, lo que sí es la ansiedad, la emergencia de esta ansiedad no es que lo hicieron a propósito, no pudieron bancarse y distribuir la ansiedad. Y en este enfoque, lo que diría Pichón es, ¿y cuál es la tarea del terapeuta? Distribuir nuevamente las ansiedades. Profe, eso sería lo que sería el que enferma, sería el portavoz del grupo, lo que dice por ahí Pichón. Exactamente, que lo vimos en la unidad 0, que tiene que ver qué es salud, y justamente por ahí que no haya roles estereotipados, que haya distribución, todas estas cosas, de alguna manera, es lo que Pichón plantearía, que lo vimos desde la perspectiva de la psicología general. En familia, la idea del terapeuta es distribuir nuevamente estas ansiedades. En la terapia sistémica más norteamericana, trata de analizarlo con otros medios, pero de alguna manera habría una idea similar, en el sentido de creer que la psicología norteamericana no habla de emergente, pero habla de, ahí no me acuerdo, sí, indicado, ahora no me acuerdo el nombre con que se usa al paciente identificado, le dice, el paciente identificado, de la psicología social norteamericana. Bueno, acá llegaríamos a algunas que son como tratando de juntar lo de Pichón con lo de... Vamos a ir dejando, a ver la hora que es, sí, porque ya más o menos se está cumpliendo una hora y... Nos dicen que las clases tendrían que ser... Una cosa, lo que yo digo es la evolución de la clase, no quiere decir que me voy. Si quieren, si hay preguntas, si quieren que sigamos charlando del tema, lo seguimos, pero no sigo avanzando con filminas y con conceptos. A ver, ¿preguntas? ¿Estas filminas están en Petco, profe? Sí, me voy a Porque no asegurar llegué a copiar. que estaban y voy a confirmar de que estén. Porque a veces, la PEDCO hace generalmente una copia y por ahí, y algunas cosas se caen solas y hay que repararlas. Pero bueno, voy a fijar de que estén. Creo, yo las vi, sí, ya las vi. Tienen 3 filminas sobre grupos y por ahí sí me viene bien la aclaración. Van a tener una que justamente es dinámica de los grupos. Yo no entré en ningún autor con esto de dinámica de los grupos. Si es posible que lo próximo que hagamos sea hablar de las teorías dinámicas de Bion y de Pichon-Rivière. O sea, ¿cómo ve esto? Porque yo le estoy contando muchas cosas, pero Pichon-Rivière dice que la evolución natural de un grupo es tarea, pretarea, tarea y síntesis. Esa sería como la evolución que piensa Pichon. El cono invertido no es una descripción de lo que va a pasar en el grupo, sino que es un aparato con el cual podemos evaluar el grupo. ¿Qué le está pasando al grupo? Podemos tratar de documentar lo que le está pasando al grupo. ¿Y a Bion lo conocen? Bueno, voy a decir una cosa así, aunque no lo vi, no, ya me acuerdo, lo pensé mientras estaba dando la clase y no lo retomé.
que esto de asunción y adjudicación de roles, ¿qué quiere decir con esto, Pichón River? ¿Tienen idea? No. Pichón dice que los roles los adjudica el grupo y los individuos los asumen o no. ¿Eh? Esto va a ser importante después cuando veamos esa cuestión. Les cuento que yo el otro día, cuando se armó toda esa terrible trifulca en el grupo de WhatsApp, yo dije, me parece que estamos produciendo un chivo expiatorio. Que no era yo, les digo. Pero bueno. Profe, ¿y qué pasa si un individuo no asume el rol que le adjudica el grupo? En verdad te cuento una cosa. A ver, vamos a acordar también. Viene bien tu pregunta porque, bueno, sin dar clase podemos... Pichón River dice que lo malo de los roles si son estereotipados, si siempre es el mismo. Entonces, vos por ahí, primero que te podés negar a asumir el rol, pero además, si lo asumieras, lo malo sería que te quedaras congelada en ese rol. Vamos a acordar una cosa. En esto de los roles, para Pichón también va a ser el rol de líder, porque el líder es un rol adjudicado por el grupo, y uno lo asume o no. El rol del líder de la antitarea o del antilíder, que es el que trata de atrasar al grupo, pero si no tuviera dominio sobre el grupo no sería líder. Y estaría también el chivo expiatorio y estaría el portavoz, como roles que Pichón River dice de las 3D, de las tres, depositante, depositado y depositario. O sea, esta ansiedad, el grupo la deposita en uno o en otro, en los roles. Bien. Para poder charlar esto de la sociedad de adjudicación, una cosa que yo a veces uso es pensar en las películas catástrofes, porque generalmente una película catástrofe es la historia de una adjudicación grupal de un rol de liderazgo en una situación de catástrofe. Si piensan los infiernos de la torre, el barco que se dio vuelta. A mí me encanta pensarlo, ¿saben en cuál? En Viven, la historia de este avión de uruguayos que se cayó en la cordillera. ¿Y por qué me gusta verlo en esto? Porque además hay una adjudicación de un liderazgo en un momento dado de la historia y después cambia la adjudicación del liderazgo en otro momento de la historia. Ustedes no vieron la película esta, porque son muy jóvenes, ¿no? ¿Alguno la vio? ¿Viven? Sí, yo la vi. ¿La viste? Bueno, a ver si me ayudás, o por lo menos si anda confirmándome si se entiende la idea. El primer líder es el que era el capitán del equipo de rugby, el capitán formal, que además era estudiante de medicina y ni bien se caen, era importante que hubiera un médico coordinando las tareas. Y entonces él es el primer líder. Y bueno, y tiene sus encontronados, pero es el líder indiscutido. Este líder indiscutido resulta que en un determinado momento no se atreve a comer carne humana, se debilita mucho y en una luz se muere. El segundo líder, que es el que va a ir a buscar ayuda, que va a salir desde ahí a buscar ayuda, bajando la cordillera, en los primeros 3 días del accidente estuvo inconsciente y no se sabe si fue por razones físicas o orgánicas. Y él se salvó porque 2 compañeros como que se ocuparon de mantenerlo relativamente caliente y de darle agua, o algo por el estilo. Cuando se despierta, es que va a ir tomando como este rol de nuevo liderazgo, porque el primer líder era el líder que había que esperar a que lo fueran a encontrar, porque lo iban a encontrar, lo iban a localizar. Y después también él es el líder que dice, no nos va a venir a buscar nadie, si no vamos a buscar ayuda nos morimos acá. Entonces, bueno, esta sería la historia, pero se entiende, este líder, que voy a decir una mala palabra, se cagó hasta las patas en el momento del accidente y la pasó desmayándose
es el que después se anima a bajar la cordillera llevando, no necesitaban llegar agua porque la nieve es agua, pero sí llevando unos pocos pedazos de carne humana para sobrevivir a esta bajada. ¿Eh? Y en cambio, el otro no se animó a hacer ese cambio que no lo propuso no sé si fue el líder el que propuso comer carne humana, no sé quién fue el que lo tomó, ¿no? Que dicen, cuando decían comer carne humana, dicen, vamos a comernos primero el piloto que fue el que nos metió en este bardo. ¿Eh? Bueno, es media dura la historia, sí, pero no sé si a esta altura... Sí, la película es impactante, es impactante. pero incluso Sí. Me estaba acordando ahora que hay uno de ellos, bueno, ahora no voy a recordar el nombre, la película la vi hace muchos años, pero hay uno de ellos que estuvo mucho tiempo acá en la zona dando charlas, que tienen que ver con esto del liderazgo y demás. Y bueno, y también con el tema de la supervivencia, ¿no? Obviamente. Sí, no, sí. Marcaron una generación, esta película y esta situación, porque bueno, algunas veces estaba en el diario y había una especie, una cosa que 2x3 decían, no apareció nadie, no se encontraron, o sea, como una que no estuvo pendiente a los argentinos, si bien los que se accidentaron fueron los uruguayos, pero los argentinos en esos momentos, especialmente de clase media, se identificaban mucho con la cuestión del radio. Bueno, no sé si estas películas hoy en día se consiguen, es capaz que hasta está en YouTube, porque ya es tan vieja que no creo que tenga mucho interés en ¿cómo llaman? En las patentes, en cobrar. Profe, La siguen dando. sí. Cada tanto Viven, en la tele la siguen está dando. en Netflix. Oh, Está perdón. en Netflix, mira vos. Sí, está. Y acá estaba diciendo otra persona que sí, que sigue estando y que cada tanto la vuelven a dar por la televisión. Sí, las dan. Y el que estuvo haciendo entrevistas se llama Fernando, que es Nando, el que encontró la ayuda. O sea que por lo menos a más de uno le interesó este tema. En su momento, porque es vieja, pero de cualquier manera resultó interesante para volver a verla, ¿no? Otra película que nos podría mostrar algo de los grupos es El Señor de las Moscas. ¿Ustedes saben alguno la escuchó, la conoce? Que también tiene que ver con un accidente de avión, igual. Pero la diferencia es que los que quedan es un grupo de chicos sin ningún adulto en una isla. Y que por ahí eso nos podría hacer pensar qué pasa cuando no hay alteridad, cuando el adulto puede conformar en el desarrollo de las personas esta posibilidad del superyo, diría Freud, y cuando esto no pasa en los grupos, bueno, sería la explicación psicoanalítica freudiana, no lacaniana, freudiana de la cuestión del superyo lacunar, diría Freud, ¿no? O sea, al no haber un adulto no se alcanza a hacer un superyo con valores y coherentes, y de alguna manera es muy fluctuante el superyo, y tiene que ver con el poder inmediato, por eso la adhesión al jefe de la banda, diría, de alguna manera. Bueno, la estamos haciendo muy larga. Espero que les interese esto del grupo. No me referí, o nadie me preguntó sobre los grupos de admisión, pero sí les quiero recordar que yo digo que en los grupos no es tan importante escuchar como ver. Yo lo fundamental yo por eso digo que yo más que aprender a escuchar, aprendí a ver. Yo aprendo a tratar de leer lo que podría ser la comunicación no verbal de las personas. Por lo que yo no puedo adivinarlo como díganlo con mímica, sino que yo lo que estoy mirando como terapeuta es cuando un miembro está hablando y habla sobre algo, veo cuánto impactan los compañeros. Y de acuerdo a ese impacto trato de darle la palabra. Porque la identificación con el compañero es lo que le permite a este sentirse impactado y empezar a pensarlo o a elaborar ese tema. Creo que Nora les dice algo de eso en el video. Les voy a decir una cosa, pero no voy a pasar de acá. Yo elegí imágenes en las cuales estuvo Nora.
Ahora se van a quedar la duda, ¿cuál es? Nora no hubiese tenido problema en que la vean, pero ella se quedó varada por la pandemia en Pegüeña, se fue de paseo a Pegüeña y se quedó, cosa que primero pareció sensacional y ahora se le hizo largo, y si me quería mandar un video hubiese sido complejo, no tiene buena conexión, no hubiésemos tenido forma en que no pudiera mandar un video, por eso mandó un audio. O tendría que haber mandado un montón de videos cortos, porque para mandar un video con WhatsApp no pasas de 35 segundos. Bueno, muchachos y muchachas, dejamos por hoy. Profe, yo tengo una duda. Dale, dale. ¿Podría explicar el rol del portavoz y del otro que dijo? Bueno, en verdad, Pichón dice que el portavoz es el alcahuete. Y en verdad es un rol importante para el coordinador. Porque a veces el portavoz dice algo que hasta puede parecer incoherente a la mayoría, pero si el portavoz sabe leerlo, está siendo alcahuete del estado del grupo. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que hoy hubiera una ansiedad, ¿no? Acá, vamos a suponer que en esta rara realidad que tenemos hoy, hubiera una ansiedad, qué raro. Y por ahí alguno de ustedes se desubica y en el sentido de tiempo y espacio y dice, bueno, qué sé yo, dice algo raro que suena para todos los demás, pero ¿qué está diciendo? Si el coordinador sabe leerlo, dice, acá esta persona está dando a entender que el grupo está con tal emoción. Porque el coordinador no tiene que ser un tipo solamente sensible, y entonces se ayuda con el portavoz, que generalmente siempre hay alguien que es más sensible para poder auxiliar al portavoz como persona, como paciente, ¿no? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es muy difícil. Pichón habla de portavoz o alcahuete, porque es un rol efímero, es el más cambiante de todos. No siempre el portavoz es el mismo. ¿Queda más o menos claro o la hice más confusa todavía? No, entendí, más o menos. ¿Y el otro que había mencionado? ¿Cuál? Había Líder de tarea, el portavoz. Y chivo expiatorio. O sea, el chivo, mientras que el líder es, todos ponen su cuestión positiva, tanto en el tarea en uno, el chivo expiatorio es cuando todos ponen su cuestión negativa en un miembro. Pichón dice, si logramos concentrar todo lo negativo en uno, capaz que si lo sacamos del grupo nos sacamos lo negativo de encima. Entonces, de alguna manera, todas las ansiedades negativas se tratan de centralizar en un miembro como para no hacerse cargo de lo negativo. ¿Se entiende? Entonces, por eso especialmente es importante que no es malo que en una reunión uno le toque ser chivo expiatorio. El tema está que lo que no se puede soportar es ser siempre el chivo expiatorio. ¿Se entiende? O sea, en forma cambiante siempre nos va a pasar que alguno va a pasar por chivo expiatorio de algún grupo o de su familia por momentos también, ¿no? Yo tengo un hijo que jamás tiene culpa de nada, así que te imaginas que siempre no. Y bueno, bueno, no hablar demasiado de la familia. Bueno, ¿todos bien? Se va a acabar, ¿qué va a pasar si se acaba la pandemia? Nosotros vamos a seguir las clases así porque más allá que se acabe la pandemia, no va a estar para que nos reunamos. Pero en términos de la sociedad, ¿qué les parece eso? ¿Les viene bien? ¿Ya están con ganas de salir o se acostumbraron? Siento que va a ser Creo muy que va a ser raro así. volver a salir. Sí, yo pienso eso también, va a ser raro volver a salir. Volver a ocupar espacios públicos, ver otra gente.
Natalia me levantó la mano, o sea, quiere decir que quiere hablar. Natalia, me cuesta encontrarte, a ver si... Pero vos te... Sí, Dale, habla, no. no, iba a dejar que terminaran de decir lo que estaban diciendo en cuanto a la pandemia, y lo que yo quería preguntar era, porque ingresé tarde, me admitieron tarde en la reunión, es con el tema del trabajo práctico. Si nos podía repetir para los que ingresamos después, porque ingresé justo y dijeron, bueno, después seguimos hablando y la mayoría no escucha nada. Vuelvo a todo lo que hablamos, de no solamente hoy. Le dijimos que nosotros habíamos planificado 3 trabajos prácticos e evaluativos, porque el primero no vamos a ser tan enfáticos en evaluarlo. Es muy difícil que veamos negativo un trabajo en el primero. Vamos a tratar de darle una orientación o calificarlo para que se pongan las pilas o consulten o vean en algún sentido si no le vamos a decir quedaron aplazados, sino tenés que mejorar, porque sí, el segundo y el tercero van a tener mayor peso evaluativo. En este están aprendiendo ustedes a hacerlo y nosotros a evaluar, a hacerlo y a evaluarlo. Por ahí nos damos cuenta que no sirve para nada esta forma que usamos. Pero así que no sé, lo que quiero decir con esto, que no se persigan tanto, traten de disfrutarlo y de hacerlo lo mejor posible. O sea, pero no solo por una cuestión evaluativa, para que se sientan bien haciéndolo. Les cuento una cosa también para que lo sepan por lo menos. Nosotros podríamos haber hecho esto porque cuando yo pongo la tarea, me dice, ¿quiere que el texto sea de la PERCO? O sea, que tengan que escribir sobre la PERCO abierta. Y nosotros dijimos que no, entre otras cosas por algunas razones ¿cómo se llama? Si no todos se pueden conectar igual. Eso me hizo acordar ahora también, y lo quiero decir. La idea es que manden, todos tienen que tratar de mandar la tarea a través de la PERCO con esto como la compañera que veo el enlace, en este lugar de tareas se pueden dejar las tareas y la PERCO nos dice que lo recibió y el día, la hora, y bueno, no sé qué otras cosas más porque nunca lo usamos. Pero hay algunos alumnos que me han dicho que les cuesta, lo que más les cuesta es conectarse a la PERCO. Si fuera así, vamos a poner un email de la cátedra, pero no es la primera forma de usarlo. El que mande por ese medio tiene que recontra justificar que no lo pudo mandar de otra manera. Les cuento también, vamos a ser muy, muy sinceros, la PERCO a mí me hace un listado de los trabajos que entregaron, y en cambio si ustedes me lo mandan por mail, soy yo el que tengo que sacar, agarrarlo, juntarlo, si viene como adjunto, sacarlo y poner una carpeta y anotarlo. Entonces, ustedes son muchos y no queremos tomarnos trabajo de más en ese sentido. No sé, ahí hubo alguna inquietud, pero no supe de quién. ¿Queda claro con eso los que entraron después? Sáquense la persecuta de encima y sepan que esta es una forma evaluativa que la estamos haciendo para que ustedes aprendan a hacerlo y nosotros también. Y en este sentido no vamos a tratar de ser muy poco severos en la corrección, o sea, más bien encontrar lo positivo más que lo negativo. Esta vez vamos a ser un poco más exigentes en la segunda evaluación. ¿Y lleva nota numérica? Puede que sí, vamos a verlo. Sí, porque total, en verdad habíamos partido de que íbamos a hacer 2 trabajos. ¿Se acuerdan que en el trabajo original decíamos 2? Pero va a tener una nota numérica, sí. Que vamos a tratar, más bien digo, va a tener nota, pero va a tratar de ser lo más positiva posible. ¿Vamos? La fecha de entrega sigue siendo 26. No escuché, La fecha de entrega es el 26. Sí, acordamos que sí. O sea, sí, ya nosotros teníamos previsto que ustedes podían hacer eso y además justo habíamos puesto esa fecha por los que les dije que si ustedes hubiesen puesto el viernes, lo mismo ya teníamos puesta la fecha del 26,
porque si ustedes entregaban 2 horas más tarde, le iba a rechazar el trabajo. Entonces preferimos que no, que lo entreguen aunque sea tarde y después ven. Bueno, nada más. ¿Tienen idea? A ver, para que voy a checar. Voy a dejar de... ¿Cuánto es? ¿Algo más? Voy a tratar de dejar de compartir. ¿A quién estoy viendo acá? A ver. Ahí está. A Natalia. La macana ves, Natalia, que te veía toda la pantalla, pero en cambio no veía tu nombre. En cambio acá veo tu nombre. También, que me es importante a mí. Bueno, estamos quedando 23, así que nos vamos yendo. ¿Alguna duda vos? Malena, ¿vos alguna duda más? Profe, yo tengo una duda. Dale. Sí, con respecto al TP también es. Sí. Lo que yo entendí es, por ejemplo, elegir 1 o 2 unidades y de esas unidades como focalizar en los conceptos centrales de cada unidad y desde ahí partir de una pregunta y a partir de la bibliografía como argumentar esa pregunta. ¿Es así o no? Yo te lo voy a decir de otra manera, pero no tiene que ver con que si vos lo haces como vos dijiste esté mal, lo podés hacer así. Ajá. Yo te voy a contar cómo la vería yo. El otro día también lo dijimos, no me acuerdo bien. No, me parece que fue con los alumnos de turismo. Yo lo que le decimos, elijan una pregunta. Porque ustedes si no van a tratar de hacer la pregunta acorde a lo que les es más fácil de escribir. Y ahí se van a meter en bodrio. Tienen tiempo para eso. Entonces, elijan ustedes preguntas. Y también dijimos, ¿cómo podría ser esta elección? Y por ahí escribo 4, 5, 6, 7 preguntas si me salen. Y después que las tengo adelante, elijo una pregunta. Si hacen eso, se van a trabar menos, porque si ustedes se quieren poner a tratar de hacer la pregunta más fácil para la respuesta, ahí van a hacer un mal examen, en un sentido. Si hacen lo que yo digo, de elegir la pregunta, la idea es que no la hagan con la bibliografía primero, sino que la hagan con la cabeza y con sus palabras. Y que después traten de justificarla en la bibliografía. O sea que nosotros vamos a evaluar como lo más positivo que ustedes, el ensayo sea de ustedes, no de la copia de un autor. Pero también sería malo que ustedes, qué sé yo, hicieran un ensayo donde dice, como yo, la libertad es importante porque la subjetividad... porque eso se te ocurrió, y eso por ahí no tiene nada que ver con la unidad que estamos viendo, ni lo viste en ninguna bibliografía. Entonces, ahí tenés un segundo momento que tenés que justificar que la respuesta que vos das tiene que ver con lo que leíste. No contar lo que leíste antes de dar tu respuesta. ¿Se entiende la idea cómo es? Sí, profe, se entiende. Una pregunta que quiero, Cintia. Sí. Vos en la foto, ¿estás en una postura con la voz? Yo veo mal. ¿Cómo, profe? No. No sé. ¿Prendo la cámara? Sí, siempre vos pones la misma foto, así que ya la recontraconozco. Sí, es que en realidad yo no la puse la foto aparece porque yo estoy con mi mail, por eso, con mi correo. Yo tampoco sé a veces cómo se identifican estas cosas. Claro, acá también la veo a Guada Paratore, que evidentemente